Dios le bendiga. Este es su hermano y amigo en Cristo que le habla. Y estamos aquí con el deseo de ser de bendición, de compartir la palabra de Dios y obviamente estudiar la palabra de Dios en contexto, a ver qué nos dice. Y estamos de continuo, estamos continuando, estudiando lo que es la cronología de los eventos finales. Uh, so, la última vez que hablamos acerca de el rapto de la iglesia y vimos los versos bíblicos en el Antiguo Testamento donde la palabra de Dios habla acerca de esto, del arrebatamiento, de la resurrección de los muertos, mientras que Pablo hablaba de resurrección de muertos y arrebatamiento. Y la diferencia es que mientras los profetas hablaban de este levantamiento de los muertos, ellos desconocían el cuerpo místico de la iglesia. Es decir, ellos no miraban los gentiles siendo parte de esto, sino que pensaban que solamente, o se le había revelado solamente acerca de la resurrección de los muertos. Pero ya Pablo entra y entonces tiene una revelación más amplia o más completa del plan de Dios, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para la iglesia, es decir, los gentiles que creen en el Mesías. Yeshua HaMashiach. HaMashiach significa Cristo o ungido. Entonces nosotros, los cristianos, hemos aceptado y creído en ese Mesías de los judíos, a quienes ellos rehusaron. Y esto nos da a nosotros la bienaventuranza de poder ser arrebatados y llevados al cielo cuando Jesús venga a buscar a su pueblo. Y eso es lo que la Biblia básicamente hace alusión en muchas parábolas que Jesús dijo, diciendo donde los primeros serían postreros y los postreros serían primeros. Y a eso se está refiriendo. Obviamente el pueblo de Israel fue primero en recibir los oráculos de Dios, las revelaciones de Dios. Nosotros fuimos postreros, es decir, realmente la palabra vino a través del pueblo de Israel. En el libro de Pablo, que Pablo escribe, los romanos dicen que aventaja pues Israel, dice en mucho, en que tienen la palabra de Dios. Sin embargo, al rehusar al Mesías, entonces vinieron a tomar un lugar postrero a nosotros. Y había una parábola en que Jesús habla acerca de un hombre que llega y busca jornaleros, algunos en la mañana, otros al mediodía, y luego algunos en la tarde. Y al venir la hora del pago, él le paga a todos igualmente. Entonces los primeros dijeron, ¿cómo es posible esto? Estuvimos todo el día aquí trabajando y no es posible que se nos pague lo mismo. Entonces Jesús le dice que tú tienes conmigo, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero. Eso es realmente referente a lo que es la iglesia y el pueblo de Israel. Nosotros somos coherederos de todas las promesas dadas al pueblo de Israel, y Pablo hace eso abundantemente claro, creo, en el libro de los Efesios, donde dice que somos coherederos con Israel de todas estas promesas. Entonces, en el último video estamos hablando también acerca de las tres posturas que hay acerca del rapto. Entonces hablamos de pretribulacional, no entramos en detalle acerca de ninguna de estas posturas, pero queremos hacer esto en estos momentos. Vamos a comenzar con post-tribulación. Esta postura ha ido caducando, estipula que acontecerá la gran tribulación, luego seremos arrebatados en el aire solo para regresar momentos después para establecer con Jesús el milenio. Esta es la postura que menos base bíblica tiene, pero la que tiene son malinterpretadas. Esta postura básicamente dice, que ustedes saben que después de la gran tribulación, la gran tribulación realmente culmina con Jesús regresando a la tierra. Eso es lo que Apocalipsis capítulo 19 está diciendo. Eso es lo que Mateo capítulo 25 habla.
acerca de la segunda venida. Es cuando Él regresa y eso toma lugar después de la gran tribulación. Entonces el concepto de que después de que Dios básicamente destruya la iglesia, de que Dios golpee la iglesia, entonces regresa Jesús, no sé para qué arrebatarlo, porque ya Él viene realmente a establecer el reinado milenial. Now, vamos a ver algunas de las citas bíblicas que este punto de vista utiliza. En Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Now, la razón por la cual ellos utilizan esto es que la trompeta aquí que dice es la misma trompeta que se refiere en el libro de Tesalónica cuando dice el Señor mismo con voz de ángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarían primero. Entonces ellos hacen una relación en que esta trompeta es lo que se está hablando aquí. Sin embargo, esto realmente nada tiene que ver con lo que habla en Tesalónica, porque si nosotros leemos el libro de Apocalipsis, realmente hay 7 toques de trompeta, no solamente una. Pero como aquí dice que los reinos han venido de ser del Señor y de Cristo, esto tiene que ser lo que se está refiriendo. Y obviamente esto es después de la gran tribulación. Esa es la estipulación aquí. La creencia es que la trompeta, el ángel que toca la trompeta es para el levantamiento de los muertos, ya que Pablo dice que con trompeta de Dios los muertos en Cristo resucitarían primero. Eso es completamente una conexión totalmente errónea, porque como acabo de decir, no hay solamente un toque de trompeta, hay varios toques de trompeta. ¿Por qué decir que este realmente es el? Y si leemos este verso, no hay aquí ninguna descripción de ningún levantamiento de muertos. Absolutamente no existe. No entiendo realmente por qué ellos estipulan que esto es base bíblica para decir que el arrebatamiento de la iglesia será después de la gran tribulación. Dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y eras y has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que tienen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. De nuevo, no hay ningún tipo de mención acerca del levantamiento de los muertos. Hay mucha gente que estipula que estos 24 ancianos son los representantes de la iglesia, o es la iglesia representada aquí. No hay evidencia bíblica para decir eso. O sea, una negativa realmente es difícil de probar. Yo no puedo decir no es cierto, pero es que no hay evidencia para decir que esto es así. De nuevo, ese es un verso que no es claro para nosotros decir esto indica un levantamiento de la iglesia post-tribulación. Otros versos que utilizan son Apocalipsis 12:5, vamos ahí mismo, y dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro y todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Aquí se toma que la mujer es la iglesia. Y fue llevada al desierto por 1260 días, lo cual es los 3 años y medio de la gran tribulación. Sin embargo, la mujer aquí no es la iglesia. La mujer es realmente Israel. Y en Génesis capítulo 37, verso 9, no evidencia que la mujer que habla en Apocalipsis capítulo 12 es Israel, no es la iglesia.
ese capítulo, ese verso 5 del capítulo 12 de Apocalipsis, ellos lo toman como que esa mujer que fue llevada al desierto es realmente la iglesia y que está hablando ahí acerca del arrebatamiento. Now, es, es, eso es un gran, ¿cómo podría decir? Un salto demasiado grande para estipular que esto tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia después de la gran tribulación. O sea, no hay evidencia aquí. Now, la base más fuerte que tienen muchas personas para decir que el arrebatamiento de la iglesia es después de la gran tribulación es Mateo capítulo 24. Now, ese verso yo reconozco por qué ellos dicen que el arrebatamiento de la iglesia es después de la gran tribulación. Sin embargo, aquí lo que hay una mala interpretación de la palabra, pero da lugar para cometer un error si no conocemos a quienes se refiere. Si leemos Mateo 24, y por favor vaya conmigo allí, porque es posible que muchos de los oyentes tengan este credo de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación basado en estos versos. Miren lo que dice. Verso 29 de Mateo 24. Inmediatamente después de la gran tribulación. Bien importante. De hecho, he hablado acerca de esto en otros videos. De aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es importante esto, bien importante. ¿Por qué? Porque aquí está dando señales que tienen que predecer o tienen que acontecer antes de la señal del Hijo del Hombre. ¿Se recuerdan que hemos hablado que para el arrebatamiento de la iglesia no hay ningún tipo de señal? El arrebatamiento de la iglesia puede acontecer en cualquier momento sin tener que acontecer nada antes de. Pero para la segunda venida tiene que acontecer lo que se llama el gran día del Señor. Tiene que acontecer esto que estamos leyendo. Aquí no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. No está hablando de la resurrección de los muertos. No está hablando de lo que es el rapto. Está hablando de la segunda venida de Dios. Sigamos leyendo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Notemos que en la segunda venida todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Aquí dice, miren cómo dice, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Es decir, todo el mundo le va a ver. Eso no acontece en el arrebatamiento de la iglesia, que es un acontecimiento que solamente la iglesia sabe. Las demás gentes solamente se dan cuenta que millones de gente desaparecieron, pero nada más. De hecho, si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis nos habla acerca de ese acontecimiento donde dice que todos ojos le verán. Si vamos a Apocalipsis capítulo 1, dice el verso 6, y nos hizo rey y sacerdote para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Cuándo es eso? La segunda venida. No el arrebatamiento. Dice, todo ojo le verá. Y el capítulo 6 de Apocalipsis da más evidencia acerca de eso, donde dice que los grandes y pequeños se ocultarán y dirán a las piedras, caigan sobre nosotros, porque ha llegado el día de la gran ira del Señor, y quién podrá mantenerse de pie. Está hablando de la segunda venida. Sigue diciendo, dice, y enviaré a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Bien importante, porque estos son los versos que se utilizan para decir
que es después de la gran tribulación, que va a recoger a quienes, a sus escogidos. Y el gran error es que la gente cree que los escogidos es la iglesia y no es la iglesia. Esto está hablando aquí, primeramente, está hablando de la segunda venida. Segundo, está hablando después de la gran tribulación, obviamente. Pero aquí dice, recogerá a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los escogidos del pueblo de Israel. Y eso va de acuerdo al resto de la escritura, donde nos dice que el pueblo de Israel realmente pasará por la gran tribulación, pero no la iglesia. De manera que yo veo por qué una persona puede estar totalmente errado en cuanto a esto, pero es porque está malinterpretando. Entonces, dice, de la higuera aprender la parábola, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a la puerta. Primeramente, tenemos que ver qué ocasiona esta respuesta de Jesús. Porque Mateo 24, la razón por la cual Jesús da toda esta, utiliza realmente el capítulo entero para contestar, es porque en el verso 3 del mismo capítulo, dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El siglo es un sinónimo de esta era. Y de hecho voy a hablar acerca de este siglo y del siglo venidero. Este siglo es el siglo del hombre, es el siglo del diablo. La Biblia nos habla que el Dios de este siglo. Y hay una frase que se utiliza para denominar este tiempo, el tiempo donde Satanás es que rige, y se llama este siglo. Now, el siglo venidero se está refiriendo a un tiempo espiritual, es donde Dios es que rige y Él es rey. Esta pregunta en Mateo 24 es que hace que Jesús conteste de esta manera, y está hablando del cerca del fin del siglo, de esta era. No está hablando acerca de arrebatamiento de la iglesia. No está hablando acerca de eso. Eso no es lo que está concerniente acerca de eso. Lo que Pedro pregunta, o los discípulos, pregunta es ¿qué señal habrá de tu venida? Es decir, la segunda venida. No del rapto de la iglesia, sino la segunda venida. En el verso 29 está hablando de la segunda venida, no del rapto. Y de hecho, si seguimos leyendo, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como el día de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿sí? La segunda venida. No debemos de confundir esos dos. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Todo esto es referente a la segunda venida. Y yo voy a aclarar acerca de esto, donde dice estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres serán moliendo un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Porque eso se ha tomado mucho para hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia, donde uno será tomado y el otro será dejado. Eso no está refiriendo absolutamente en nada acerca del arrebatamiento de la iglesia. De hecho, eso es después de la gran tribulación y ya el rapto de la iglesia ha acontecido. Pero hay muchas personas, predicadores, que hablan de esto como que es el rapto de la iglesia. Y vamos a aclarar más acerca de esto para que quedemos claros realmente en la cronología de estos eventos. Porque cronológicamente hablando, en este capítulo, comenzando en el verso 29, ya ha acontecido lo que es el arrebatamiento de la iglesia o el rapto. Entonces no podemos decir que esto aquí se está refiriendo al arrebatamiento. Y la gente que está haciendo aquí juntada a los escogidos es el pueblo de Israel, no la iglesia.
vamos a seguir estudiando y leyendo estos versos a profundidad para nosotros llegar a la claridad de estos versos. Dios me le bendiga.